Qué bien veros de nuevo en otra tarde, en otro miércoles del Gran Continente, aquí en esta casa maravillosa que es el Círculo de Bellas Artes. Veo muchos amigos con caras conocidas, ¿no?, que suelen venir. Por supuesto, Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hace unos días Javier Solana decía: estamos viviendo un cambio muy profundo en el mundo y va a ser un mundo muy complejo de navegar. Bueno, pues para eso estamos hoy aquí, para intentar entender, ¿no?, esa complejidad del mundo que estamos viviendo, del mundo que viene. Y lo vamos a hacer con Esteban Hernández, periodista del Confidencial. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Marian Martínez Bascuñán, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y columnista del País. ¿Qué tal, Marian? Hola, ¿qué tal? Lucía Méndez, periodista del Mundo, y, por supuesto, el señor Solana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier, Lucía, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. No sé si Javier, preocupado pero optimista, ¿no? Leíamos, seguro que han leído mucha gente del público esa entrevista que te hacían en la revista. ¿Estás optimista? Permíteme que te tutee, si te parece. Estoy si le parece a la espera bien de lo que pase esta noche. Y no es el partido de fútbol lo más importante, pero el partido de fútbol también es muy importante. Pero esta noche tenemos unas declaraciones de parte del presidente Trump que van a ser... Claro, es que estamos en la víspera, ¿no? Es la tarde allí. Justo. Nos va a tocar sí. después del partido de fútbol, me parece. Sí. Pero va a ser dramático. Mañana... El día de la liberación de Estados Unidos se va a llamar. Mañana amaneceremos, ¿no?, con esas consecuencias de ese muro arancelario que titulábamos hoy en El País, que quiere poner Trump. Yo os pregunto, vamos a empezar por Solana, si le parece. ¿Tenemos Europa margen de maniobra? ¿No? Cuando un socio tan importante como es Estados Unidos, pues digamos, tiene otra idea, ¿no?, de cooperación y de diplomacia. ¿Tenemos margen de maniobra en este escenario, Javier Solana? Sí, yo creo que sí tenemos. Y creo que la posición de la Unión Europea en estos días o semanas creo que nos debe dar una cierta esperanza también de cómo la Unión Europea está reaccionando. Yo os digo dos cosas que a mí me han gustado muchísimo. La primera, que el Reino Unido, desde que Trump llegó a la presidencia, se ha puesto de parte de la Unión Europea. Eso es muy importante, yo creo. Estados Unidos, hoy el Reino Unido, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una potencia nuclear y era el más aliado de los aliados de Estados Unidos. Y se ha venido a trabajar con nosotros en ver cómo resolvemos con Europa, cómo resolvemos los asuntos. Y la segunda, desde el punto de vista de Alemania. Alemania está gobernada hoy, bueno, no sé si ya ha tomado posesión o no, ¿no ha tomado posesión ya? No, todavía no. Pues está gobernada o va a ser gobernada dentro de unos días por un líder de la democracia cristiana, de la parte más de derecha de la democracia cristiana. Él fue el perdedor en la última batalla por la democracia cristiana alemana y la dio con Merkel, y ganó Merkel. Merkel fue nuevo canciller y él abandonó la política. Y cuando ya había pasado Merkel por todos los grandes puestos que tuvo, incluido el canciller, pues luego volvió. Pero es un hombre muy moderado, de la derecha de los demócratas cristianos. Bueno, este señor, que nos hizo sufrir mucho a nosotros cuando en 2008 con la crisis económica, porque él fue uno de los más duros con los países del sur, cuando la crisis económica de 2008. Pues este señor ha sido capaz, antes de tomar posesión, de conseguir que el Parlamento, con la ayuda de los socialdemócratas, pasaran una modificación constitucional. Alemania no cambia la Constitución, creo que no ha cambiado nunca, o casi nunca, vamos, después de la última guerra mundial. Y cambia la Constitución para dar más margen de déficit o de deuda a Alemania. Alemania es el país más ortodoxo con respecto a la deuda y respecto al déficit.
Pues en las circunstancias de hoy, incluso antes de tomar posesión, han cambiado la Constitución para que pueda haber más gasto. Y todo ese gasto va a ir a poner la Unión Europea más en pie. Es decir, va a ser dinero extra que va a venir para ayudar a que la Unión Europea pueda hacer algunas cosas más, y Alemania también, en el momento en que estamos viviendo, donde va a necesitarse un poco más de dinero. Bueno, eso es lo que os digo. Yo, pero para no aburriros, os digo, primero, yo nunca creí que iba a vivir esto. Yo he sido ministro de Asuntos Exteriores de España, he sido secretario general de la OTAN y he sido 10 años, fui el primer High Representative, el representante de la seguridad, de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 10 años. He conocido los Estados Unidos con Bush el hijo, con Bush el padre, Bush el hijo, Obama, y me fui prácticamente un poco antes de que llegara Trump en el primer mandato, bastante antes, pero bueno. Pero sí tuve ocasión de hacer una de las cosas que deshizo Trump en su primer mandato. Yo fui el negociador, en nombre de las 5 potencias de la Unión Europea, más las 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de negociar con Irán el acuerdo nuclear. Una de las negociaciones más difíciles que yo he hecho en mi vida, que duró más de un año. La acabamos con Obama, la empezamos con Bush. Y lo primero que hizo Trump, la primera decisión que tomó, es salirse de ese acuerdo que había firmado Estados Unidos y que había sido recogido también en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aplaudida por la Asamblea General. Y él abandonó ese acuerdo. Os quiero decir que esa decisión que tomó, de esa decisión trae causa la situación del Oriente Medio hoy. Si esa decisión hubiera seguido, si ese acuerdo se hubiera llevado a buen puerto, no hubiéramos tenido la crisis que tenemos hoy en el Oriente Medio. Incluso, creo yo, que jamás no hubiera hecho nada parecido a lo que hizo en octubre del año pasado. Por tanto, el presidente de hoy tiene una gran responsabilidad sobre lo que pasaba entonces cuando él llegó. El que Irán hubiera aceptado por negociación el parar el desarrollo de la posibilidad de tener un arma nuclear, estaba hecho, estaba acordado. Y él fue el que lo deshizo, porque al ser el firmante primero, firmaron los 4 grandes países y la Unión Europea, que yo inicié, y Irán. Por tanto, estamos jugando con cosas muy serias, pero muy serias. Yo os digo que no creí que iba a vivir esto, pero sí cuando llegó la primera versión de Trump, el susto que a mí me dio, por lo menos cuando se salió de ese acuerdo, para mí fue muy duro. Pero todavía pensé que no iba a volver a gobernar nunca más. Pero bueno, ha llegado a gobernar. Y está gobernando de una manera, a mí me parece que, no sé cómo calificarla, pero a mí por decirlo modestamente y elegantemente, disparatada. Pero bueno, aquí estamos. Y no hay duda que para nosotros europeos nos pone en una situación muy difícil. Porque somos europeos, estamos en la OTAN, los americanos son la potencia número 1 económicamente, políticamente en el mundo, eran por lo menos. Y nos encontramos que el presidente Trump, nada más tomar posesión, manda a su vicepresidente a Europa y dice claramente en Múnich, nos dice a los europeos, están ustedes equivocados. Ustedes tienen que apoyar en las elecciones alemanas a la AfD,
que es la extrema derecha de Alemania. Que el primer ministro, el canciller alemán, que van a nombrar dentro de pocos días, se va a tomar posesión, ha dicho ya claramente que nunca pactará con ese partido. Y el mensaje que trae el vicepresidente es: ustedes se equivocan, ustedes tienen que pactar con ese partido. Y no solo eso, sino que traen dinero, interfieren en la campaña, traen dinero, y hace un viaje después a Gran Bretaña, al Reino Unido, y lleva dinero a Farage. No sé si se acuerdan ustedes quién es Nicolas Farage. Es la extrema derecha del Reino Unido. Por lo tanto, tenemos unos Estados Unidos completamente desnortados, desde nuestra perspectiva. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de tomar en consideración esta realidad que es nueva. ¿Cuánto durará? No sabemos, pero en cualquier caso tenemos que estar preparados. Y yo creo que tenemos que ser capaces de generar una mayor Unión Europea más potente. Tenemos dos documentos que hay que dejar de pensar en ellos, hay que hacerlos. El documento de Letta y el documento de Draghi ya no están para pensar, están para hacer. Hay que ejecutar, porque si no nos va a coger el tren. Y esa es mi posición en este momento. Sobre esta... Sí, Javier, sobre esta primera... No, está perfecto y ha sido muy esclarecedor. Os quería preguntar a Javier y al resto de la mesa, ¿no?, sobre esta primera intervención de Javier, ante este riesgo que supone Trump con la guerra arancelaria, también, como decía él, con ese acuerdo roto, ¿no?, para Oriente Medio. ¿Creéis que Europa está actuando rápido y de manera coordinada o hay que mejorar todavía? Marian, Esteban, Lucía, quien queráis. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, yo tengo que aclarar que aquí todos estos señores que hay a mi izquierda saben muchísimo más que yo de esto, pero bueno, yo, como me han invitado, pues algo diré. A ver, como ha explicado Javier, creo que el cambio tectónico que se está produciendo obliga a unos cambios a todos, a la dirigencia europea y a los ciudadanos europeos. Esta es la realidad. Nos está obligando a unos cambios muy rápidos que no tengo claro que seamos capaces de hacer de forma tan rápida, ¿no? Porque, claro, Trump tiene toda nuestra atención todos los días, todos los minutos, pero nosotros no podemos seguirle. Es prácticamente imposible. No nosotros, los dirigentes europeos. Por primera vez yo escuché en la conferencia de Múnich, donde J.D. Vance vino a insultarnos directamente a los europeos, le invitamos aquí a insultar a los anfitriones. El presidente de Alemania abrió la conferencia diciendo: desde que tomó posesión Donald Trump, todos y cada uno de los días pongo la radio por la mañana para saber qué es lo que nos espera y qué será lo próximo y quién será el próximo. Y creo que este es el sentimiento que tenemos tanto las dirigencias europeas que mandan como todos los ciudadanos que estamos, digamos, en la base. Y yo en ese sentido me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con España, ¿vale? Para entender qué tipo de cambio estamos. Porque claro, a lo mejor nosotros decimos hay que tal y no llegamos a alcanzar cuál es la dimensión del cambio, ¿no? Bueno, hay dos expresidentes que estos días más o menos se han pronunciado sobre esto. Quizá los dos expresidentes más ideológicos que ha tenido este país en 40 años, que son José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Dos proyectos completamente divergentes, uno del otro, dos proyectos políticos de dos expresidentes. Y el presidente José María Aznar ha dicho claramente... bueno, hizo un editorial, su fundación, la Fundación FAES, sobre Trump, que ha sido de las cosas más críticas que se han escrito en este país sobre esto. Llegó a llamar al presidente de Estados Unidos el cliente de Storney, esta señora que le acusó de delito sexual. Es decir, ha sido muy duro, ¿vale? Porque básicamente Trump representa la negación de la vida política de Aznar. Aznar siempre ha pensado que España, el único futuro que tenía era el atlantismo, y de repente llega el socio atlántico en el que él se ha volcado, en cuyo apoyo él se ha volcado y ha dicho que no teníamos futuro en la Unión Europea si no era con el atlantismo, con el socio del otro lado del Atlántico, y llega el otro socio y le dice: no, es que yo no quiero saber nada de vosotros.
Y claro, a ver, toda la vida dedicada a esto, que le puede pasar un poco también a Javier esto, ¿no? O sea, la gente que ha dedicado parte de su vida, en este caso como secretario general de la Alianza Atlántica y como alto representante de la Unión Europea, a desarrollar un vínculo y estrechar un vínculo, de repente se da cuenta de que ellos estrechan el vínculo, pero el otro es el que quiere romper el vínculo. Con lo cual, claro, debe ser una sensación como de haber perdido un poco el proyecto de vida política, ¿no? Esto por lo que se refiere a Aznar, el cambio que no sé si los ciudadanos españoles y el resto de los políticos son muy conscientes de este cambio. Y por parte del señor Rodríguez Zapatero, pues yo le escucho decir estos días que a él Reagan y Bush le parecen una bendición. Ronald Reagan, es decir, el de la Revolución Conservadora. Y ha dicho incluso que no tendría muy claro él si estando Trump, tal y como está Trump, él hubiera retirado las tropas justo después de tomar posesión, porque Bush no le pasó la factura, no más allá de no recibirle, digamos. Pero claro, este señor es sheriff del oeste, entonces, claro, yo entiendo su posición, porque si hubiera perjudicado muchísimo a España, pues quién sabe lo que hubiera tenido que hacer Zapatero. Lo que quiero decir con esta reflexión es que si dos expresidentes que han representado los proyectos más cerrados, cada uno en un espectro ideológico del país, reconocen que están viviendo algo que hace cambiar sus perspectivas, porque es un cambio de paradigma, no tengo claro, no sé qué pensarán ustedes, no tengo claro que la dirigencia política española actual tenga claro que esto ha cambiado. Digo porque escucho, ya no solo en la dirigencia política, sino en ambientes intelectuales, culturales, en la conversación pública, escucho cosas que parece que siguen con el rollo ideológico como si no hubiera pasado nada, como si Trump no estuviera haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que esto es una reflexión que deberíamos hacer todos los ciudadanos españoles, ¿no? Porque a todos nos corresponde de alguna manera cambiar nuestro paradigma, no solamente a los que nos dirigen, ¿no? Porque nosotros también estamos interpelados por todo esto que está pasando. Y es momento quizás de ir más allá de lo que tú decías, ¿no, Lucía? De los partidos y de las siglas y de las ideologías, y pensar en estar unidos en torno a un proyecto común que es la defensa de Europa, ¿no? Marian. Sí. No sé, que te veía ahí apuntar. No, sí, estaba pensando bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí en esta mesa, al lado además de un exsecretario general de la OTAN, con todo lo que está pasando, como decía Lucía. Estaba pensando en el cambio de paradigma. Creo que todo esto de alguna manera estaba ahí, no lo hemos visto, y estaba ahí y no hemos sabido verlo. Es decir, que los teóricos de la Ilustración Oscura, pues los blogueros, los intelectuales de esa oligarquía tecnológica ya estaban de alguna manera hablando de todo esto. Hace aproximadamente, cuando estalló la crisis del 2009 y apareció la ciberutopía, también estaban ellos ya hablando de esa ilustración oscura, era como la otra cara de la moneda, y nos parecía tan loco que era imposible que eso acabase sucediendo, ¿no? Y estos días yo leí una entrevista que me pareció muy reveladora en The New York Times a uno de estos gurús, a Curtis Yarvin, que hablaba de una nueva línea divisoria, ¿no? Que en el fondo es un argumento muy populista, pero populista radical, porque realmente no es disruptivo. Y por eso estaba pensando en lo que decía Lucía, estamos realmente en otra pantalla. Es decir, Curtis Yarvin estaba hablando de que hay un partido interior, que forma parte del bipartidismo antiguo, con republicanos y demócratas, y hay otro partido que es el externo, que es el que está configurado con la nueva base electoral del Partido Republicano, que ya no es realmente el Partido Republicano, y que es exterior porque realmente viene a saltar todas las reglas del sistema
y hacer un cambio de régimen. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un cambio de régimen en Estados Unidos y un golpe hacia... Bueno, los autores de Cómo mueren las democracias han hablado de un autoritarismo competitivo. Lo estamos viendo en otros países también. Se respetan aparentemente las reglas de la democracia electoral, es decir, es un autoritarismo electoralista, pero todo está pensado para que quien está en el poder siga en el poder, y todo está pensado para que haya cada vez más una concentración de poder en el Ejecutivo, y que poco a poco se dé esa transición de la que hablaba Habermas en un artículo que publicó El País este domingo, que es un CEO que gobierne un país como si fuese pues una app. Y eso es lo que está pasando, y está pasando delante de nuestros ojos. Eso está pasando, como ha pasado lo de Gaza, como han pasado muchas cosas, todo eso está pasando a plena luz del día, ¿no? Entonces, todo lo anterior, todas las reglas de la democracia liberal van a estallar y están estallando. Los controles judiciales, los intermediarios, los medios de comunicación tradicionales ya no valen. Tú eres tu propio medio, le dice Elon Musk a la gente. Todo esto está pasando. Las universidades. También había un artículo en el New York Times de una profesora de Harvard que decía: la universidad tal y como la conocíamos está desapareciendo. Antes había un consenso entre el juego político que consistía en los conservadores y los progresistas, pero todos jugaban dentro de un mismo campo en el que se respetaban unas reglas del juego. Cuando Jarvis nos está hablando de que hay un partido externo, es que esas reglas del juego estallan, y esa es la disrupción, el cambio de régimen. Entonces, ahí pues las universidades tampoco sirven. Si con conservadores y progresistas valían las universidades, incluso aunque incomodaban a los conservadores, ellos eran conscientes de que las universidades producían conocimiento, eran el motor de progreso y de avance tecnológico, y por tanto, aunque las veían como dentro de un imaginario, de una agenda liberal progresista, seguían pensando que todo país, toda potencia necesita de universidades, de fuertes universidades donde se produzca ese conocimiento, ¿no? Esto ha desaparecido. Entonces, hay una radicalización de las posiciones, hay una polarización extrema que no es necesariamente ideológica, sino que tiene que ver con otro cambio de régimen y con formas distintas de ver lo que tiene que ser el gobierno y una sociedad. Y son incompatibles. Si antes esas formas distintas de ver la sociedad podían convivir, ahora una necesariamente se tiene que imponer a la otra, y entonces si hay que destruir, pues hay que destruir las universidades, y esto es lo que está ocurriendo. Y si hay que destruir medios de comunicación, también. Y si hay que destruir el viejo partido de los republicanos, pues se hace, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Sí es un cambio de paradigma, y es verdad que los ciudadanos tenemos que hacer un examen aquí que está ocurriendo, pero también creo que no se está explicando bien, o no nos están sabiendo explicar bien, cuando todo depende de subir el gasto en defensa, ¿no? Ese no puede ser el marco de todo lo que está ocurriendo. La Unión Europea necesita reformas estructurales que van más allá de la subida en el gasto en defensa unilateral de cada uno de los estados. Y esto también lo decía Habermas, esto hay que integrarlo también dentro de ese proceso de integración europea, porque yo no sé, Javier, qué pensarás sobre esto, pero tengo la sensación de que a veces este plan de rearme que anuncia la comisaria europea, que busca movilizar estos 800.000 millones, justo cuando Alemania también necesita ese keynesianismo de guerra, es decir, que reorientar fondos europeos, movilizar capital privado, suspender temporalmente reglas presupuestarias. Es curioso que todo esto, y se aprueba una reforma constitucional que a mí me recuerda mucho a otra reforma constitucional que aprobamos aquí en España, parece que es porque cuando se necesita, cuando los alemanes lo necesitan, entonces, que son los propios autores de la crisis estructural que están viviendo ahora, toda Europa de alguna forma se pone a bailar con lo que necesitan los alemanes, pero al mismo tiempo
todo esto no sucede dentro de un contexto de integración europea, es decir, de defensa, pero también de todas esas ramas que tiene que desarrollar la Unión Europea para ser realmente una potencia geopolítica, un actor geopolítico con peso en el mundo. Porque que Alemania se rearme, a mí no me va a afectar, pero que se coordine la defensa dentro de la Unión Europea, eso sí nos hace un actor geopolítico en el mundo. Además de esa coordinación de la defensa, no sé qué otras políticas conjuntas, otras medidas se podrían desarrollar, ¿no? Hablaba Javier de una gran coalición, pero ¿quién debería estar en esa coalición y cómo debería ser? No sé, Javier, Esteban. Comenzaste hablando de optimismo. Sí. Y es verdad que a la hora de analizar la nueva época, los estados de ánimo son el primer diagnóstico que hacemos, ¿no? Somos optimistas, nos sentimos desorientados, ¿no? Y estamos llegando al momento de la nostalgia estilo Stefan Zweig, ¿no? Estamos llegando a eso ya, ¿no? Porque se va un mundo, se va una época, desaparece y viene otra, ¿no? Y es verdad que en Europa se estaba poco preparado para el cambio de época, pero era fácil verlo, estaba ahí, estaba permanentemente ahí, ¿no? Quizá porque nos sentíamos especialmente seguros, ¿no? Protegidos con un nivel de bienestar y con una concepción mental, porque al final aquello de Fukuyama, ¿no? de fin de la historia, es algo que lo enunció Estados Unidos, pero se lo creyó especialmente Alemania, se lo creyó especialmente Europa, ¿no? Y ahora hemos descubierto que no es así. Y cuando tú comentabas antes la importancia de lo territorial ahora, de tener un proyecto común, es que está jugándose todo en ese eje. O sea, si uno observa las elecciones estadounidenses o las francesas o los que queráis, ¿no? El eje izquierda-derecha está mucho menos presente. La oferta de los demócratas estadounidenses en las últimas elecciones fue: vamos a defender la democracia contra el autoritarismo. La oferta de los republicanos es: vamos a hacer América grande otra vez, fue nacional global. El resto del mundo, los chinos, los europeos, teóricos socios, están aprovechándose de la benevolencia estadounidense y eso genera prejuicio al Estado y al estadounidense de a pie. Y voy a revertir eso. Claro, en ese contexto lo que ha hecho Trump y lo que hará esta noche también con los aranceles es establecer un nuevo dibujo del mundo, ¿no? En el que el país hegemónico rompe el orden que el país hegemónico había establecido para obtener mayores recursos y más fortaleza, porque entiende que China es realmente un Estado que puede amenazar su hegemonía, porque además no puede ir directamente contra China con los aranceles, porque no hay manera de enfrentarse a China sin que ambos se hagan mucho daño, y sin embargo es más sencillo presionar a Europa para obtener mayores partes de beneficio, ¿no? Y lo que estamos viendo es en definitiva esto, porque lo que ha dicho Trump es: tenéis que invertir más en el ejército, tenéis que haceros cargo de la defensa de Ucrania, tenéis que comprar GNL, tenéis que comprarnos gas, ¿no? Y en definitiva, pues tenéis que someteros a nuestra tecnología, no a la China, sino a nuestras grandes tecnológicas. Son las tres principales, ¿no?, peticiones que Trump ha hecho, ¿no? Bueno, porque está ganando terreno a costa de Europa. En ese escenario, los europeos lo primero que hemos hecho es decir: tienes razón, vamos a gastar más en defensa y vamos a hacernos cargo de la defensa de Ucrania. Y vamos a defender Europa. Pero esto no es exactamente lo mismo que Trump pedía. Es decir, ¿cuál es la defensa de Europa en oposición a un proyecto autoritario que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Y aquí voy, ¿no?, a la pregunta está de fondo. Claro, gastar más en defensa no es una solución. En esta época de conflicto territorial, y si queréis, por apurar, de conflictos imperiales, Europa necesita tener fortalezas propias. Y el problema que tiene es que todo lo demás, Rusia, China, Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía, son estados. Y por lo tanto tienen la fortaleza de los estados. Europa no es un estado.
Y eso le somete a una situación de dificultad y de debilidad especialmente acuciante ahora. ¿Cuál es la solución? Pues tendrás que reforzar tus capacidades para dotarlo de la máxima unidad posible, ¿no? Y ahí hablamos, pues, de, entre otras muchas cosas, pero, ¿no?, unión de mercados de capitales, unión fiscal, ¿no?, y también defensa, pero defensa como un pilar más dentro de ese entorno. Es decir, hace falta un proyecto amplio y concreto para resituar Europa, porque hay dos opciones. Es decir, haga lo que haga la Unión Europea, ¿no?, ya solo quedan dos caminos: o se dan pasos adelante hacia la integración, o se dan pasos hacia atrás y se va hacia la disgregación. Las capitales van a recuperar más poder respecto a Bruselas, o el orden europeo se va a afianzar. Y este es el momento en el que estamos. Claro, en ese instante lo que vemos es una dificultad grande en Europa para establecer consensos. Y la misma respuesta a los aranceles que veamos, ¿no?, pues probablemente sea una respuesta débil. ¿En qué sentido? Pues obviamente cuando Estados Unidos es deficitario en el déficit comercial, sus aranceles te hacen mucho más daño porque tú eres el que exportas, ¿no? Pero Europa podría, por ejemplo, ¿no?, imponer aranceles y aumentar los impuestos a las tecnológicas y al ámbito financiero estadounidense en Europa. Podría hacerlo, pero es poco probable que lo haga, ¿no? Europa podría dar pasos adelante hacia la creación de un ejército común o algo, ¿no?, que suponga una autonomía estratégica con la denominación que se dé dentro de... Es poco probable que lo haga, porque no hay consenso para ello. Y en ese impasse es donde estamos situados, en esa dificultad entre entender el nuevo momento político, económico, geopolítico y social que estamos viviendo mundialmente, y ante la falta de la comprensión del momento, las dificultades que tiene Europa para situarse en el nuevo escenario. Javier, explícanos ese proyecto, esa idea de una gran coalición en Europa. ¿Cómo tendría que ser? ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo estoy un poco sorprendido de tu intervención y de la tuya. Yo creo que en este momento, lo más importante es más Europa. Si yo tuviera que salir a la calle, y espero tener que salir a la calle no dentro de mucho tiempo, sería para dos cosas: Europa y democracia. Hay una manifestación el 11 de mayo que está organizando la sociedad civil. Vamos a ver. Yo con este lema. No digo nada, ni convoco ni nada, pero si yo tuviera que salir ahora con una pancarta, diría democracia y Europa. Eso es lo que tenemos que defender. Y Europa se debe defender. Y tenemos que ser un poquito más cariñosos con Europa. Te lo digo a ti, porque no tiene sentido esta tarde que vengamos a decir las maldades de Europa. Esta tarde lo que tenemos que decir son las bondades de Europa y cómo se hace Europa mejor. Y no echar las campanas al vuelo para atrás de que nunca ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Y yo quiero deciros que más Europa es la solución. Y creo que va a ser posible. Mirad, las elecciones últimas al Parlamento Europeo tuvieron un mal resultado para Europa. El Parlamento Europeo es menos europeísta que lo que fue el anterior. Pero aún así, yo creo que vamos a sacar las cosas adelante. ¿Costará más? Puede costar más, pero van a salir adelante. Y van a salir adelante, yo creo, que llegando a hacer una vez más lo que hicimos con el euro. ¿Os acordáis cómo se nació el euro? El euro nació con 6 países que decidieron hacer el euro. Los demás no quisieron entrar en el euro, incluidos nosotros. Ahora bien, en cuanto vieron que aquello funcionaba, hoy no hay ninguno que no esté en el euro. Vamos a ver. Si cogemos ese modelo del Coalition of the Willing, la coalición de aquellos que quieren ir más lejos, donde yo creo que tenía que estar España, sin duda, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Y se deben hacer. Pero, insisto, el Parlamento Europeo es más difícil de manejar que en el último, desde el punto de vista del progreso. Tienen mayoría
la derecha, digamos, europea, el PP europeo. Y bueno, a veces tenemos más dificultades para pasar al según qué cosas. Pero en estas cosas yo creo que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que vamos a estar de acuerdo. Y bueno, yo quiero dejar... yo no soy tonto, vamos, pero sí prefiero en esta hora pensar en aquellas cosas que podemos hacer y que debemos hacer, y no en tirarnos, castigarnos por lo que no hemos hecho o que se ha hecho de otra manera, porque ha cambiado el mundo. Y yo te digo que tú te esperabas realmente que iba a ganar Trump. ¿Sí? Yo no. Vamos, Tú sí. quiero decir, lo tengo escrito. ¿Cuántos esperaba que iba a ganar Trump? Lo tengo escrito, es decir, ¿Quién creía que iba a ganar Trump? 1, 2, 3, Es que 4. nadie, sí. Somos mayoría los que creíamos que podía no ganar. Y que hicimos todo lo que pudimos para que no ganara. pues os equivocasteis. Sí, claro. Pero bueno, pero nos equivocamos. En el pronóstico, Reconocemos que tú acertaste y yo me equivoqué, pero no pasa nada. No en la postura, en el No pasa pronóstico. nada, no pasa nada, si no pasa nada. Pero lo que sí es verdad es que ha sido una sorpresa muy grande Sí. el cambio que se ha dado en 24 horas. Porque tú dices que venía ya. Sí, venía ya, pero no Sí, venía pero así. Yo tampoco lo no vi. venía así. Yo tampoco lo vi, yo pensaba que Vale, ganaba entonces estamos Kamala todos- Harris, claro. pues sí, todos sí. estamos igual. Lo vamos a recoger, vamos a mirar las cosas como son. Nos hemos llevado una sorpresa. Sí, la Y mayoría ante la sí. sorpresa tenemos que reaccionar. Y tenemos que reaccionar a la sorpresa. Y yo es lo que pretendo hacer, tratar de hacer. Y yo creo que tenemos que ponernos en ese modo de acción, en ese modo mental, de que tenemos que sacar adelante Europa. Y que España es un país muy importante en Europa y que tiene que hallar a hacer eso. Y luego ya miramos los otros detalles. Pero primero nos tenemos que poner mentalmente en esta situación. Y hay que movilizarse. Movilizarse no dice salir a la calle, pero hay que movilizarse porque el momento es muy importante. Es muy importante y no lo podemos dejar pasar. Pero entonces yo creo que tendríamos que tratar de hablar de cómo cómo ayudamos a que se hagan las cosas. Os vuelvo a decir, hay 2 documentos donde está dicho todo lo que tiene que hacer la Unión Europea, que están aprobados ya por todas las instituciones europeas. Lo que hay que hacer ahora es no darle más vueltas, aplicarlos. Empezar a aplicar lo que está ahí. Y hacer que los grandes países, los países más significativos, se pongan en esa mentalidad y en esa... Tienen problemas internos, todos tenemos problemas internos. Hay que tener la fuerza de voluntad para tratar que los problemas internos no empobrezcan las necesidades enormes que tenemos para hacer Europa. Y yo creo que en Europa se puede encontrar un consenso. Se podría encontrar un consenso. Va a ser más difícil el punto de gravedad de ese consenso, porque el Parlamento Europeo está un poquito más acá. Pero bueno, yo creo que deberíamos ir por esa dirección. Y creo que no olvidar cómo se gestionó el euro, cómo nació el euro, pensarlo otra vez, porque sería una posible manera, desde luego, de quitar el veto. El veto va a ser muy difícil de quitar. Vamos a ver si lo quitamos del camino, por lo menos. Que podamos operar sin el veto. Y sin tenerlo que poner a la votación. Pues si lo ponemos a la votación, a lo mejor se pierde. Pero si lo orillamos, como hicimos con el euro, pues igual nos puede sonar la campana. Y yo me pongo en esa situación. A la edad que tengo y con lo que he vivido, no me puedo poner en otra. Yo no me quiero morir con esto así. Y desde luego voy a hacer todo lo posible. Como voy a morir muy pronto, no quiero que... Yo voy a poner todo lo que se pueda poner para que nos pongamos al menos en esa mentalidad. Que hay que hacer cosas. Y que hay que sumar. Y no es el momento de restar. Hay que ponerse todos la banda europea y la banda democrática. Democracia y Europa. Y yo eso es lo que sacaría a las pancartas, si me permitís. No estoy convocando a nada, por Dios. Bueno, pero se Oye, está una convocando, cosa. se está convocando. Perdóname. Sí, sigue. Es la primera vez que hablo en público. Desde que Trump llegó, he hecho unas declaraciones al
continente, New Continent, que no sé quién es el que manda ahí. ¿Eres tú la del Gran Continente? No, yo trabajo en El País, pero Ah, tú trabajas en El País. puedo ser portavoz del Gran Continente o de lo que haga falta. Está Nacho. No sé por del qué me Círculo. convencieron de que hablara. Y hablé en todos los idiomas, además, me parece, ¿no? Bueno, muy moderado, pero diciendo estas cosas. Y no he vuelto a hablar. Y no quiero hablar más. Porque yo, como Pero ahí creo está que lo dicho que hay que todo. hacer ahora es hacer, prefiero hacer. Pero, ¿cómo, aprovechando que tenemos 3 periodistas en la mesa, ¿no? ¿Cómo convencemos a la opinión pública de que la emergencia es real, ¿no? De que hay que movilizarse, de que estamos ante un cambio de paradigma, como decía Mariam, de que esto es urgente? ¿Cómo lo hacemos, Esteban, Lucía? Porque es difícil movilizar a la gente por la democracia, ¿no? Por sé, Europa. cualquiera. Una de las características de esta época es que nadie tiene respuestas a las preguntas que estamos haciendo, ni siquiera a las personas que han ocupado los más altos cargos. Pues si yo le pregunto hoy a Javier Solana qué va a pasar con la OTAN, ¿a que no me lo sabes explicar? Sí. Pues adelante. Sí, te puedo contestar. Que Estados Unidos no se va a salir, Adelante, ¿verdad? adelante. Vamos a ver, va a haber una cumbre de la OTAN dentro de poco tiempo. Vamos a tener que hacer el esfuerzo por tratar de que no se rompa. Vale. Y haremos todo. Vamos, yo no estoy Pero ahí. no estoy- sabemos si Estados Unidos va a abandonar la OTAN. No, pero vamos, es que estará sentado en la toma de decisiones. Estará sentado a la mesa. Y bueno, pues si se rompe, pues se rompe. Claro. Claro, Si se no sé. rompe, se rompe. Pero no es lo mismo que y se rompa a que no se rompa. Y no sabemos si se va a romper. Bueno, pero hay que vamos a ver. Ergo, Es que si porque no sabemos si se va a romper o no hacemos nada, pues no, hija mía, si no, lo no que haríamos digo- nada no, nunca. Lo que digo es que tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Pero bueno, pero claramente, pero Dios, Claramente no hemos estamos- venido aquí ya lamentados de nuestras limitaciones. Yo vengo aquí ya lamentado, porque si vamos a lamentarnos aquí, pues yo no vengo. Me parece muy bien, me parece bien que Hombre, tengas vamos a- esa vamos. disposición. Me parece bien que tengas esa disposición. Yo creo Pero que ¿cómo le el reto, transmitimos yo creo que el esa reto es mesa? monumental y a mí me parece que hay un reto que es doble, ¿no? Y que es yo, en fin, me alegraría mucho de que las élites políticas europeas pudieran realmente dar respuesta a esto que nos ha puesto la historia aquí, porque bueno, nosotros no hemos sido responsables de esto, nos ha venido derivado. Primero, Europa es un espacio de paz. Es un espacio de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos decidimos darnos unas normas, porque incluso la defensa es la defensa de la paz. Es decir, que ingentes generaciones de europeos, entre las que nos contamos casi todos los que estamos aquí, hemos sido educados en un sistema de civilización pacífica, entendiendo que el gendarme americano pues ya él era el sheriff y nosotros pues aquí entonces convencer a los europeos ahora de que ahora hay que cambiar, poner muchísimo dinero en la industria militar que no tenemos, en tanques, entonces esto no es tan fácil, es decir, y esto es imprescindible si queremos esa construcción y ese cambio que dice Javier Solana. Y en segundo lugar, otra cosa que también es peliaguda, ¿no? Porque aquí se ha dicho, y es verdad, que lo que está en cuestión no es ninguna ideología, lo que está en cuestión es la democracia, el orden liberal, que se llama la democracia liberal, las reglas de esa democracia, que hay generaciones que sencillamente no les importa. Es decir, los votantes de Trump, los votantes de Abascal, los votantes de Orbán, los votantes de estas fuerzas políticas no se sienten concernidos por las reglas de la democracia. Para ellos, la democracia no es un bien superior al que hay que proteger. Sencillamente, ellos quieren cambiar este sistema, no se sabe para qué, pero son básicamente contrasistema, ¿no? Y claro, hay que convencer a toda esa gente que está votando a estas organizaciones que crea que la democracia es importante. Y esto es una cosa de pedagogía muy peliaguda, porque no, sobre todo, y ya me callo, sobre todo porque yo estoy convencida, y aquí Esteban y yo hemos hablado mucho de este tema, mucho, ¿verdad?, que
lugar del crimen es la crisis financiera. Ese es el lugar del crimen. Y ese crimen no ha sido bien gestionado por las élites políticas europeas y de Estados Unidos. La desigualdad no para de aumentar. La democracia no ha dado respuestas suficientes a los ciudadanos para mejorar o igualar su nivel de vida, incluso al de sus padres. Y esto son una causa, que seguramente no será la única, pero esto es una causa que hay que tener en cuenta si queremos de verdad hacer un diagnóstico claro para que la gente entienda lo que se está jugando en su vida. Oye, estamos hablando de que no hay datos. Yo creo que hay datos. ¿Quién organiza esta mesa? Gran Continent y el Círculo de Bellas Artes. ¿Habéis leído la encuesta del Gran Continent? Pues la encuesta del Gran Continent hecha fundamentalmente en Alemania, pero extendida a casi todos los países europeos, da un porcentajes altísimos, del 80%, de gente que quiere hacer un ejército europeo. Dentro de la OTAN, y luego les preguntan, ¿y fuera de la OTAN? También. Es decir, que están abiertos a todo. Es la única encuesta que yo tengo, es la primera, seguramente. ¿El estado de bienestar quizá? Esa pregunta no se hizo. Pero estado de bienestar tenemos todos los días una No, encuesta. Pero bueno, hombre, hay que elegir. Hombre, si tienes que decir que yo voy a recortar el estado de bienestar para eso, pues entonces, claro, que no, yo diría que no, tú también, ¿no? Todos diríamos que no, pero es que no creemos que va a ser así. Pero es que si quieres que... Bueno, serían malos gobernantes si hacen eso. Para mí, malos gobernantes. Si os parece, como queda ya poquito tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Presidente del Círculo de Bellas Artes. Presidente del Círculo de Bellas Artes y Casa de Europa. Entonces, también convocante de esa concentración de sentimiento europeísta. En ese sentido, yo siempre, desde la modestia del ámbito cultural, me gustaría explicar que las cosas son posibles. Hace 6 años se creó, precisamente entre el Círculo de Bellas Artes y la Academy del Künste en Berlín, la European Alliance of Academies, una asociación que ya reúne a 77 instituciones culturales europeas en el sentido más amplio, no solo de la Comunidad Europea, sino del Reino Unido, de Noruega, de todos los países. Y eso ha ido calando. De hecho, hemos estado precisamente en su momento en Hungría para defender la libertad de creación de los mexicanos. Y ha respondido todo el ámbito europeo de la cultura a través de esa asociación. Hemos estado antes del cambio político en Polonia defendiendo también a los artistas polacos que estaban en ese sentido sintiéndose, digamos, incómodos con el sistema político o con el poder gubernamental que había en ese momento. Por tanto, yo simplemente quiero traer también un punto de optimismo en el sentido de que es posible. Hay una cierta conciencia de lo que se estaba defendiendo. ¿Qué defiende la europea? La cultura europea, una cuestión que es transcultural, no una cultura de rechazo o de diferencia con el otro, sino buscar esa especie de espacio común de una cultura europea. Y esto más o menos... Sí, es que me gustaría aclarar una cosa. Esto de hablar con mimo, ¿no? Es verdad, o sea, hay que hablar con mimo. También creo que el hecho de que hayamos dejado de ver cosas igual tiene que ver porque a veces deberíamos adoptar una perspectiva un poco más crítica estando defendiendo ese proyecto, ¿no? O sea, yo citaba el artículo de Habermas y Habermas hace una pregunta. Él dice, las razones políticas que he señalado para justificar el fortalecimiento de una capacidad militar disuasoria común en la Unión Europea solo pueden sostenerse bajo la condición de un avance significativo en la integración europea. Es decir, solo puede justificar que haya un fortalecimiento de la capacidad militar en cada uno de los países si esto va dentro de un proceso de integración europea. ¿Por qué no soy yo europeísta si yo defiendo esto? Yo he dicho
Claro. Si Habermas me está citando a mí, no a Habermas. Entonces, es como... Entonces, a ver, lo que Venga, precisamente lo que estamos buscando es Dilo. Claro, sí. La única manera de ser relevantes en el mundo ¿Es hacer Europa? Claro, o sea, es que no hay, no sé dónde está el disenso aquí, o sea, que estamos defendiendo todos estos, pero es verdad que hay enemigos internos, no solo externos. Claro. Hay un proyecto que cada vez, que no se ha filtrado, pero esto está escrito, de desmantelamiento de la Unión Europea, es decir, dentro de todo lo que está haciendo la administración Trump, también hay un proyecto de desmantelación de la Unión Europea y además tiene socios dentro de la propia Unión Europea, como Orbán. Yo lo he reconocido todo. Entonces, es verdad que por un lado, yo creo que tenemos que llamar la atención sobre esto. Oigan, ¿queremos ejército? Sí, pero ejército europeo. ¿Para qué quiero yo subir el gasto en defensa si no nos organizamos a nivel europeo? Esto es lo que he dicho yo. No... Es que, Javier, creo que no ha sido justo, porque al final... ¿Que no ha sido justo con quién? Porque Marian y yo somos dos personas aquí de charla, quiero decir. No. Y tendrías que decírselo a los líderes europeos, ¿no? Que no fortalecieron esas capacidades en su que momento. no se lo digo. Y a los líderes europeos ¿Por qué crees que no se lo digo? Ya, pero es que nosotros somos los que menos pintamos aquí. Quiero decir que nosotros... Entonces no nos reunamos, no pintamos nada, En primer vámonos. lugar, en segundo lugar, si no tengo derecho a decir que no me gusta algo, y no lo he dicho, Pero, ¿para qué quiero la democracia? Oye, disculpas totales, oye, Claro, perdonad, o sea, yo he ¿no? venido aquí, Nada. he venido Si aquí estamos de para risas. no hablar. Y me han obligado Le he a hablar, obligado dije que no yo, venía a le he hablar. obligado yo. Y bueno, me habéis hecho hablar y he hablado. Y si os he ofendido, No. Una vez solucionado esto. no, por favor, Digo, yo al final... no me he metido con nadie. por Dios. No, Si somos todos se aquí de la Claro, misma, sí, y europeístas. de la misma pandilla, vamos. Por volver al Por tema, Europa y por la democracia. la reacción europea va a existir. Lo que no sabemos es qué magnitud, en qué medida y hacia dónde va a ir. Va a haber una reacción europea porque te están obligando los demás. Trump te obliga a algo y vas a darle respuesta. Veremos cuál es, ¿no? Ahora, es decir, lo que no podemos es caer es esa ingenuidad que a veces, de la cual el espíritu europeo lleva mucho tiempo inmersa, de puesto que somos mejores y tenemos los mejores valores, vamos a acabar triunfando. Es decir, uno tiene los valores, ¿no? y pone sobre la mesa los valores que puede defender, aquellos que tienen el poder para defender. Y si no tienes poder, no los puedes defender, porque vas a quedar sometidos a fuerzas más poderosas. Y hasta que Europa no entienda esto, y por Totalmente tanto de acuerdo contigo. pues no vamos a poder hacer nada. Totalmente de acuerdo. Firmo todo lo que has dicho. A ver, que tenemos una preguntita ahí de este chico. Sí. ¿Qué tal? Mi pregunta es más sobre, tal vez si estamos errando un diagnóstico de por qué Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo. ¿Me explico? A ver, no hay una razón económica, la bolsa de Estados Unidos abre en rojo todos los días, por lo tanto no hay una razón económica detrás de esto porque sabemos que, yo creo que son incompetentes pero no son tontos, la administración Trump son incompetentes, el grupo de defensa es una muestra de esto, pero no pueden ser tontos, o sea, saben que no hay una razón económica, no hay una razón política, las elecciones ayer lo demostraron, estados donde que se ganaban el noviembre con más de 30 puntos, ayer se ganaron por 10 puntos solamente, no hay una razón política tampoco. Tal vez estamos errando el diagnóstico de por qué está pasando lo que está pasando y Estados Unidos persigue, o la administración Trump, o Trump en personal, persigue otro objetivo que tal vez sea en 3 años, ya con Europa armada, porque Estados Unidos te obligó a armarte, y con Estados Unidos con materias primas, porque los aranceles que ya se aplicaron son metal y madera ya armada con materias primas, pues declare una invasión, pues algún territorio y así se prolongue en el poder sin presentar elecciones porque excusándose en una guerra. O sea, creo que hay una lógica mucho más imperialista o mucho más expansionista que de una agenda de valores o de, no sé, o sea, creo que las razones económicas y políticas tal vez me hacen pensar que tal vez no estamos aceptando el diagnóstico de por qué se está haciendo lo que está haciendo. O tal vez estoy yo equivocado y ustedes piensan diferente. Javier.
No, yo no hablo más. Mira, ¿Qué pretende Trump? te voy a dar una respuesta breve. Creo que hasta ahora, cuando teníamos discusiones sobre Europa, lo más habitual es que un montón de gente pusiera datos sobre la mesa. Pues el 10% de tal, ¿no? Y desde hace, no sé, unos meses, todo el mundo habla de historia, ¿no? Múnich, McKinley, Weimar, lo que queráis, ¿no? Y es verdad, o sea, tenemos que dejar de pensar de modo economicista. Su actitud económica tiene un sentido, y lo tiene, Exactamente igual que Nixon, sin ir más lejos, también dio un golpe sobre la mesa y cambió la política económica estadounidense y en un momento determinado perjudicó a la esfera financiera. Como lo hizo Roosevelt en los años 30. Y eso no significaba que no hubiera un propósito económico, ¿vale? Luego, esa cuestión de pensar, bueno, es que además son incompetentes y además son torpes y además lo único que son autoritarios, es parte de una mirada nuestra de superioridad que no sé por qué podemos mantener, porque hasta ahora no somos los que vamos ganando, ¿vale? Hombre, un poco autoritarios. Sí, Trump. bueno, pero digo, ya, bien, pero con Javier, eso no ganas, por supuesto. claro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con él. Esteban. Bueno, pues una última... Uy, hay muchas preguntas. Venga, vamos a intentar responder breve este caballero, a ver si no nos extendemos mucho. Quería preguntarle a Esteban el teléfono de su oráculo de cabecera ese que le permitió prever con tanta certeza la victoria de Trump. Y segundo, bueno, hasta ahora te decían, es que han ganado los republicanos, no te preocupes, son 4 años. Cuando se den cuenta en esta... Porque el problema no es, para mí, el problema no es Trump, sino los millones de votos que tiene Trump detrás. La gente que... Entonces, son 4 años. Pero estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho. Cuando lleguen los 4 años, ¿no habrá encontrado Trump mecanismos legales, pseudo-legales, de estrategia para convertirse en un Putin a la americana? Es decir, en un régimen autoritario, ¿cómo lo llamamos? No me acuerdo cómo lo llamamos. Electoral autoritario. Electoralista competitivo. ¿Quién Marian. contesta? Marian, tú misma. Yo contesto. Si va a prolongar o qué va a pasar, a ver, yo creo que hay 2 cosas que pueden suceder. Una, efectivamente, que él quiera presentarse otra vez, y lo ha dicho, ya lo está diciendo, y parece que está por encima de cualquier poder. No sé si puede estar por encima de la Constitución. O sea, aquí voy a ser optimista, quiero pensar que la democracia más antigua del mundo sí finalmente puede tener límites hasta para, iba a decir un fascista en potencia, pero bueno, un autoritario, ¿no? Entonces puede pasar esto, que realmente los propios resortes institucionales le impidan hacer algo así, pero luego la mayoría de la gente que tiene alrededor, y pienso en los gurús, ¿no? de Silicon Valley también, en el Peter Thiel, han inventado al personaje de J.D. Vance, y este probablemente es más peligroso porque llega bien al pueblo como buen populista, pero ha estudiado en una universidad de élite, entonces habla también bien el lenguaje de la élite y es más joven, ¿no? Hay un límite que tiene Trump que es la propia edad. Entonces puede haber una continuación, y la idea de todos ellos es que haya esa continuación, que exista esa continuación a ese cambio de régimen del que estábamos hablando anteriormente, en el que incluso las elecciones a largo plazo pues sean secundarias, ¿no? Ahora mismo se habla de un electoralismo competitivo, de un autoritarismo competitivo que respeta las reglas formales del juego, pero esto está ya también en Hungría, ha estado en Polonia, y a pesar de eso puede surgir una oposición, como ha pasado en la propia Polonia, y puede pasar en algún momento también en Venezuela. O sea que este es los regímenes híbridos en los que estamos ahora mismo, ¿no? Que claramente son autocracias electoralistas, pero hay margen muy complicado, aunque todas las reglas del juego juegan a favor de uno de los actores, para que exista
una oposición. Entonces, bueno, yo también disiento de esto de, bueno, es una gran potencia. Yo creo que las reacciones de Estados Unidos tienen que ver con lo contrario, con que es una potencia en declive. Es decir, no sé cómo va a salir esto, pero dudo mucho que le pueda salir bien. Si te estás cargando tu intelectualidad, tus universidades, si estás uniendo al resto del mundo contra ti, como está ayer Japón, Corea, ¿no? y China, firmando también acuerdos. O sea, en Europa es probable que, es verdad que tiene razón Javier, esto nos una más, ¿no? Porque realmente es una potencia en declive. Ahí tiene a China, que es puntera ya en tecnología, en transición ecológica, con paneles solares, coches eléctricos, hidrógeno, en inteligencia artificial también, en industria automovilística, en aeronáutica, en capacidad de innovación. Es imposible seguirlos y a la velocidad. Y esto es muy consciente Estados Unidos, somos muy conscientes el resto del mundo, ¿no? La cosa es cómo actúa Europa ante esta potencia que ya no es emergente, que ha emergido, y es imposible seguirle la zaga, ¿no? Aquí también tenemos que ser nosotros inteligentes y diversificar las alianzas. Si hay un aliado histórico que nos ha dado la espalda, ¿cómo diversificamos? ¿Cómo miramos a Latinoamérica, con Brasil? ¿Cómo miramos a India, a África también? ¿Cómo miramos sobre todo también a China, ¿no? Que es la fábrica del mundo? Yo leía una entrevista ayer en Le Monde que hablaba de, bueno, que la industria representa el 40% de su Producto Interior Bruto frente al 10%, decían, de Francia. La brecha es irrecuperable, decía. Para que la cuota de la industria en Francia aumente solo 2 puntos del PIB, del 10 al 12, necesitaríamos más de una docena de años, decía este analista francés. Los chinos, por ejemplo, están construyendo 55 fábricas gigantes de semiconductores. Es imposible seguir este ritmo. Ellos se han desarrollado y nosotros aquí somos los emergentes en todas estas. Entonces, esto es lo que está ocurriendo y esta es la batalla de fondo, y por eso está actuando como está actuando Estados Unidos. Es una potencia en declive y está dando los últimos coletazos del dragón. Entonces, yo quiero pensar que sí, que probablemente se autodestruirá. Y acabo aquí con este para acabar con optimismo. Bueno, pues yo creo que es una ultimísima. Venga, hacemos las dos seguidas. Estas dos preguntitas de... Bueno, las tres, venga, las tres. Vamos a hacerlas seguidas y que las respondan... Es que me sale esto. Esto lo puedo hacer así. Porque actualmente, por ejemplo, en el caso de Hungría, que tiene los presupuestos congelados porque no está cumpliendo las leyes europeas, y cada vez Víctor Orbán está siendo ahí, por así decirlo, una cabeza de fuerza infiltrada de la extrema derecha y, como no decirlo, de la Rusia de Putin. Tienes razón. Javier, ¿habría que echar a alguien? Existe, sí. ¿Pero y qué hacemos? Bueno, hay que tratar de dejarle fuera. Yo algunas líneas he dicho cómo podemos evitar los vetos. Siguiente por ahí. Sí, mi pregunta, o sea, entre Maastricht y Lisboa ha pasado menos tiempo que entre Kuwait y Florida. ¿Por qué ahora entonces para reformar y en la Unión Europea ha estado tanto tiempo parado desde 2007, 2009 sin un proyecto para avanzar? Y así se han hecho cosas probablemente, pero ¿por qué está para este retraso? Oye, ¿me lo preguntas a mí? A quien sea. Sí, mismamente, Bueno, Javier. estás citando 2007 y 2009, has dicho. Sí, y 92 y 2005. La crisis fue en el 2008. Decir que no hemos hecho nada, No, pero... hemos hecho muchísimo. Los New Generation Packages de dinero La que pandemia, hemos puesto, sí. si en algún momento realmente dimos un salto, un paso al frente con dinero de la Unión Europea, fue a partir del 2008. Poco después del 2008. El 2008 es un año muy importante. Si no me equivoco, fue el año que hizo la Olimpiada de verano China. Y ese año, si eso es el 8 o el 9, pero por ahí, no me acuerdo, yo estaba allí. Y en ese año
era presidente de Rusia, no Putin, sino Medvedev. Y atacaron Georgia, delante de todos los líderes mundiales, el mismo día de la Olimpiada. Y no pasó nada. Por lo tanto, es verdad que a veces no se responde. Pero ahí estaba sentado el presidente Bush ese día. Bueno, esto es es que 2008 y 2009 son muy importantes esos años. Bueno, eso es para cuando ya hayamos ganado esta batalla, volvemos a pensar. Volvemos sobre eso. Y la última aquí en segunda fila. ¿No? ¿Tú? Sí. Vale, el primer inciso, porque yo soy de Polonia, entonces entiendo un poco más cómo se dio freno al autoritarismo en Polonia. Imaginaos la situación donde Podemos va juntos con PP contra un gobierno de Vox. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que no se consiguió en Hungría a tiempo, y entonces el Estado ya está totalmente, todas las instituciones democráticas están desmanteladas en Hungría. Por eso lo de expulsar un Estado que es claramente espía de nuestro enemigo me parece absolutamente correcto y fundamental. Sí. Y bueno, llegando a la pregunta, es si los políticos en Europa no tienen esa miopía de percibir, cuando hablamos de Trump y Putin, como si fuesen políticos. Es que no son políticos, ni uno ni otro. En el caso de Putin, quizás es. ¿Por qué un presidente de un país no es un político? Porque era un miembro de KGB, y este hombre siempre pensaba como miembro de KGB. A diferencia de ellos, políticos, para ellos fundamental es pensar en alianzas. Trump es un hombre de negocios, embaucador, lo que sea, pero él no piensa en alianzas en sí. Piensa, tengo un cliente y tengo un proveedor. Yo soy proveedor y tú tienes que pagarme por la alianza. Entonces, la pregunta es si esto nos dificulta algún proceso que queremos llevar a cabo en Europa, como unirnos, percibir la situación como es. No lo facilita, pero es como es. Pero hay que hacerlo. Un titular final, los demás, como diría Ferreras, a raíz de la pregunta de este chico, Esteban. Está la cosa muy interesante. Está la cosa muy interesante. María. Europa y democracia. Yo de acuerdo con Marian siempre. Pues aunque no hay muchas respuestas en ningún sitio, yo, como el compañero de allí ha pedido recomendaciones, a ver cómo los que ven el futuro, recomendaría la biografía de Peter Thiel, que es el filósofo de este movimiento que pretende sustituir a las personas por máquinas. Básicamente, esto no estamos hablando de ninguna serie de Netflix, este señor lo tiene teorizado, filosofado, y es el mentor de J.D. Vance y el amigo de Elon Musk. Ya han rendido al Washington Post, que es sinónimo de democracia, y lo que a mí me sorprende muchísimo es que la sociedad americana, querido Javier, yo no la veo responder. No la veo responder a esto. La sociedad americana está completamente o anestesiada, o aterrorizada, o se ha rendido. Y esto es muy preocupante. Estoy de acuerdo. Y por eso tiene que ser Europa la que alce la voz. Muy atentos a esa manifestación, movilización el 11 de mayo. ¿Os lo podéis apuntar ya? Por Europa y la democracia. Acabamos. ¿Puedo dar una buena noticia? Claro que sí. Sí, por favor. Faltaría más. Una magnífica noticia. Ayer hubo una elección en un estado de Estados Unidos donde había que elegir un juez para el Tribunal Supremo de ese estado. El señor Elon Musk puso 1 millón de euros a disposición para apoyar a esa persona.
esta mañana esa persona ha sido derrotada. Bueno, y ha dicho político que igual Elon Musk tiene que dimitir dentro de unas semanas. Ha publicado político hoy, o sea que... Bueno, pero vamos, igual esa es otra buena noticia. Pero quedará el TEI, no os Ya. preocupéis. Son muchas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.